Hola, ¿qué tal estás? En octubre del año pasado, el cardenal Carlos Castillo publicó un texto en el diario El País donde afirmaba que en el sodalicio de vida cristiana no había carisma, ya que este existe cuando la persona recibe un don del Espíritu para toda la Iglesia y sus obras son buenas. Castillo decía también que Figari, fundador del sodalicio y un abusador verificado, había inventado un presunto carisma para proteger un proyecto político y sectario. Desde entonces hubo varias expulsiones de miembros, y el pasado lunes el Papa confirmaba la imposible reparación del movimiento de origen peruano y ordenaba la disolución del mismo. Una noticia que se había filtrado a los medios 2 días antes, el 18 de enero, y que el propio sodalicio matizó a través de un comunicado donde exculpaba al jesuita Gianfranco Ghirlanda, de quien algunos falsos rumores decían que era artífice de la filtración. La realidad era otra, y es que fueron 2 miembros quienes comunicaron a la prensa la próxima disolución del movimiento. Desde que se hiciera oficial el fin del sodalicio han sido publicadas muchas noticias y vertidas muchas opiniones al respecto. ¿Qué nos queda entonces por decir? Bueno, durante los próximos minutos lo vamos a averiguar. Te recomiendo, eso sí, que te remangues los bajos del pantalón porque nos vamos a meter en algún que otro pozo de lodo eclesial. Comenzamos. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 189º episodio. El podcast de Vida Nueva. Vamos con un poco de contexto. A comienzos de 1970, el laico Luis Fernando Figari impulsó la creación de un movimiento católico junto a Sergio Tapia y el marianista Gerald Javi, a quienes después se unieron otros jóvenes estudiantes. Y es que desde el comienzo hubo una búsqueda de nuevos miembros entre la población más joven y enseguida Luis Fernando Figari se posicionó como líder del naciente movimiento, en la cúspide de una estructura piramidal muy rígida que funcionaba bajo la premisa de que quien obedece nunca se equivoca. El exmiembro del sodalicio Martin Schusch compartía en enero de 2013 cómo había experimentado esa estructura de obediencia durante los años que perteneció al movimiento. Lo que por entonces me ofrecía el sodalitium parecía compaginarse perfectamente con esa búsqueda de algo más profundo en la vida, considerando que ahí se leía sobre temas referentes al sentido de la existencia, se conversaba sobre ellos, se sacaban a la luz los problemas personales de cada uno y se prestaba una ayuda para poder manejarlos, previo compromiso con la comunidad, por supuesto. Lo cierto es que a partir de ese mes de abril de 1978, toda mi vida comenzó a girar en torno al sodalitium. Mis deseos y aspiraciones, mis amigos, mis estudios, mi futura carrera profesional, mi vida afectiva, absolutamente todo. Martin Schusch dejó de pertenecer al sodalicio, pero otros miles de personas no. Continuaron durante décadas bajo la influencia de esa visión del mundo tan absolutamente centrada en el movimiento. Y si el movimiento orbitaba alrededor de quien lo lideraba, entonces nos encontramos ante una dinámica con una marcada centralidad en el líder único. El periodista Pedro Salinas, especialista en el sodalicio, comparte con Vida Nueva su respectivo testimonio acerca de estas conductas, vividas también durante el tiempo que permaneció dentro del movimiento. A mí me captan cuando yo tenía 15 años, recién cumplidos los 16, en el colegio. Ese es uno de los métodos, creo, perversos de esta organización que te captan a una edad vulnerable, te venden un mundo ideal, te alejan de tu familia gradualmente y te van absorbiendo y vendiéndote la idea de que ellos son tu verdadera familia, que tu familia biológica en realidad lo que hace es alejarte de Dios, de la santidad, y claro, como eres un adolescente con necesidades de pertenencia, de significación, de reconocimiento,
y estos son unos grandes manipuladores psicológicos, te terminan captando de tal manera que te van convirtiendo en un fanático, en un talibán, donde lo más importante es la institución y el culto a los principales líderes, además nutrida en Falange Española, José Antonio Primo de Rivera, o en el capitán rumano Cornelio Codreanu, grupos fascistas. La literatura que consumíamos era fascista, basada en una suerte de nacionalismo católico, pero era absolutamente fascista, y los cantos y el adoctrinamiento era la falta de las horas de sueño, claramente experimentaban con nosotros. Figari era una suerte de Mengele con nosotros. Con un severo régimen de adoctrinamiento hacia la figura central del líder, la noticia sobre la disolución del sodalicio de Vida Cristiana habrá dejado a miles de simpatizantes de las bases con un absoluto sentimiento de desconcierto. De un día para el siguiente, la sólida estructura alrededor de la cual orbita la propia vida desaparece. Dom David Knowles, un historiador benedictino que falleció en 1970, escribió una obra titulada Las órdenes religiosas en Inglaterra. Al describir cómo la Reforma fue modificando el panorama religioso, habla sobre la purga de monasterios católicos de 1538, los cuales desaparecieron precisamente de un día para otro. Decía Knowles: así, por tanto, sin ruido ni alaridos, sin siquiera un gemido, una clase familiar de hombres desapareció de la vida inglesa. Llegaron 300 años atrás. Desde las abadías inglesas emergió una ola de aprendizaje que alcanzó las universidades y dio una forma decisiva y permanente no solo a las escuelas, sino al conjunto del pensamiento europeo. Para sus adversarios, apenas 100 años antes, habían parecido tan numerosos y omnipresentes como las moscas en verano o como motas en un rayo de sol. Y ahora se habían desvanecido de la noche a la mañana, como flores de un solo día. Ese párrafo en particular capta una vivencia que podría estar siendo experimentada por las personas que habían abrazado el sodalicio como un camino hacia la santidad o hacia la rectitud evangélica. En un instante todo alrededor es sodalicio, al siguiente un campo vacío. Ahora nos preguntamos, ¿cómo reacciona alguien que ha sido educado en la dinámica de obediencia y pertenencia indiscutidas ante esa decisión de disolver el movimiento que ha llegado a considerar como la verdadera y tal vez la única forma de vivir el Evangelio? Vida Nueva informaba este miércoles sobre las declaraciones del periodista Alejandro Bermúdez ante la orden de Francisco de terminar con el sodalicio. Bermúdez fue durante mucho tiempo el máximo responsable de Aciprensa y en octubre del 2024 fue expulsado del movimiento fundado por Figari debido a un abuso en el ejercicio del apostolado del periodismo. Alejandro Bermúdez dijo en su momento que aunque él hubiera sido expulsado, se sentía como parte del movimiento y que así seguiría siendo hasta el día de su muerte. En esta ocasión más reciente, tras la disolución del sodalicio, este mismo periodista ha cargado en una carta pública contra Jordi Bertomeu, el oficial de doctrina de la fe enviado por el Vaticano. En su texto, Bermúdez anima al resto de miembros a que resistan contra Bertomeu y no acepten las condiciones, asumiendo cualquier posible consecuencia. Además, acusa a Bertomeu de actuar con malicia y con doblez. Y resulta interesante contrastar el manifiesto malestar expresado públicamente por Alejandro Bermúdez con lo que decía el cardenal Castillo en aquella entrevista con El País del pasado octubre, donde afirmaba que el sodalicio obedecía a un proyecto político y lo llamaba literalmente la resurrección del fascismo en América Latina, para lo cual se utilizaba arteramente a la Iglesia. Castillo apuntaba al uso de métodos sectarios para experimentar con la fortaleza volitiva de las personas con su voluntad, como por ejemplo forzando a dormir boca abajo sobre unas escaleras
con el pretexto de forjar el carácter. El cardenal hablaba de las consecuencias de tales métodos, la transformación de personas libres en un ejército de robots que conquistan y dominan. ¿Podríamos abordar toda esta información de un modo que nos permitiera tener una visión más de conjunto? Porque si nos fijamos únicamente en las acusaciones que se cruzan de un lado y otro, podemos perder de vista aquello que tiene que ver esencialmente con el Evangelio, el dolor y el sufrimiento de las víctimas abusadas de un modo u otro por miembros del sodalicio. Vamos a emprender por un momento un camino paralelo. Patricia Whitberg es una religiosa de las Hermanas de la Caridad en la rama establecida en Cincinnati, en Ohio. A mediados de los años 90 escribió una obra titulada Auge y caída de las órdenes religiosas. Bien, en un capítulo de ese texto, Patricia Whitberg examinaba diferentes estrategias que podrían utilizar las órdenes religiosas para revitalizar la vivencia del carisma una vez que había quedado atrás el tiempo del fundador o la fundadora. Es decir, cómo podrían estas instituciones mantenerse vivas más allá de la segunda generación. Por ejemplo, hablaba sobre las pocas comunidades religiosas que han intentado revitalizar el fervor de la fundación, permitiendo el desarrollo de nuevos líderes carismáticos, y cómo ello se traducía en una fractura, en una división, ya que se comparaba con el liderazgo original. Más adelante en ese libro, en otro párrafo, dice así: un segundo camino para revivir el entusiasmo que decae y restaurar la movilización intensa del período fundacional es buscar enemigos internos y unir a los miembros en su contra. Esta técnica, sin embargo, es incluso más divisiva que los intentos de un reflorecimiento carismático. Permíteme ahora un pequeño ejercicio comparativo. En la década del año 2000, la integridad del sodalicio ya no parecía tan sólida a raíz de las dudas que iban surgiendo a partir de acusaciones de abuso y otras informaciones. Por ejemplo, recuerda que en 2007 la policía de Lima encontró a un miembro del sodalicio, Daniel Murguía, en la habitación de un hotel con intención de fotografiar a un niño de 11 años desnudo. Más tarde, en 2015, los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz publicaron el libro Mitad monjes, mitad soldados, donde se exponían, entre otras cosas, abusos sexuales, físicos y psicológicos llevados a cabo por Figari y otros miembros del gobierno del movimiento. Enemigo interno, por tanto, podría considerarse a cualquier miembro que cuestionase al sodalicio. Hablar o actuar en contra de este implicaría cualquier tipo de medida correctiva o de presión. Ahora, si lo unimos a las prácticas que decíamos antes relacionadas con la manipulación de la voluntad u otras habitualmente relacionadas con las sectas, podemos preguntarnos: ¿qué tipo de persona va quedando dentro del movimiento a medida que con el paso del tiempo se van quitando de en medio tales enemigos internos? ¿Podrá quedar espacio para la autocrítica? Es más, si el movimiento en cuestión deja de existir, ¿desaparecerá también la lealtad al mismo? Y me parece que esta última pregunta tiene mucho sentido porque las sociedades secretas no surgen de la nada. En el número de esta semana, Vida Nueva informa a fondo sobre la disolución del sodalicio, pero no solo. En España, la ministra Ana Redondo y el presidente de los obispos, Luis Argüello, han mantenido una reunión a propósito de la negación de la comunión a la comunidad LGTBI. También en España, la familia del Verbo Encarnado está aplicando la máxima del silencio absoluto tras el nombramiento de 2 delegados pontificios para encauzar sus irregularidades. Francisco le dice a los seminaristas de Córdoba que no se dejen atrapar por la comodidad. La religiosa Rafaela Petrini estará al frente de la gobernación del Vaticano. La presencia de Donald Trump en la Casa Blanca es descrita como una desgracia inevitable. Para tener acceso a esta y a mucha otra información, considera ahora suscribirte a la revista. Recibes 47 números cada año y sus respectivos suplementos exclusivos. Para saber cómo hacerlo, visita vidanuevadigital.com/suscripciones.
Vamos a seguir metiéndonos un poquito más en el lodo que decíamos al comienzo del episodio. Como hemos visto, en 2015 los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz publicaron el libro Mitad monjes, mitad soldados, un trabajo de investigación donde incluían el relato de 30 víctimas del sodalicio y destapaban el engranaje económico mediante el que se enriquecían los miembros del movimiento. La publicación de ese texto trajo consigo varias consecuencias. Porque claro, sería muy fácil decir sí, valió la pena y quedar como un héroe. Y no, el impacto ha sido muy, muy alto en todos los ámbitos. En lo personal me costó la separación de mi familia, de mis hijos, pero me imagino, he tenido que ir vendiendo los activos que tenía para poder mantener esta investigación y sobre todo esta campaña de acoso y derribo en el ámbito mediático y judicial que ha sido feroz, ha sido brutal, con allanamiento a mi casa, con mi hija menor adentro. Claro, ellos con la intención de amedrentarme, pero a mí esas cosas lo que más me suscitaban era indignación, rabia y más sed de justicia, más aún cuando por mi condición de ex adepto o ex miembro de la secta, yo terminé reclutando a no pocas personas que luego me enteré que terminaron siendo víctimas sexuales. Una persecución por parte del sodalicio que también narra la otra periodista que participó en el libro, Paola Ugaz. Yo creo que tanto Pedro Salinas como yo no esperábamos tal tamaña retaliación, tamaña venganza y persecución contra los que hemos investigado. Una organización hecha en Perú, muy peruana, muy a la peruana, con mucho poder político, empresarial, ¿no? Y económico, que hizo que les tuvieran tanto éxito. O sea, para mí, por ejemplo, era muy importante sobrevivir al ataque para contarlo, porque no podíamos dejar como periodistas que por el miedo a no investigar a una organización poderosa nos callen, ¿no? Y se han cumplido ahorita 7 años de esta persecución y creo que sí hemos sobrevivido, porque en algún momento teníamos miedo nuestras vidas, la de nuestras familias. Hicieron una campaña en base a mentiras, acusándonos de lavado de activos, de enriquecimiento ilícito, yo de comercializar con la familia Vargas Llosa uranio, plutonio, o sea, digamos, asociado a un grupo extremista de Medio Oriente. O sea, realmente nos han acusado de todo. Era como, yo creo que la imagen que se me viene ahorita mientras estoy hablando es la imagen de un barquito, viene un tsunami y el mástil es el periodismo, ¿no? El mástil es el periodismo. Yo me agarré con todas mis fuerzas a lo que es el periodismo, a lo que es nuestro trabajo, y yo creo que eso fue, digamos, lo que me mantuvo en pie, ¿no? Decíamos antes que, siguiendo ciertas prácticas, el tiempo va filtrando a un arquetipo de miembro, manteniéndose fieles a aquellas personas más y más comprometidas con el movimiento. Una auténtica armada, un ejército dispuesto a llevar la lucha hasta donde sea necesario. Hace poco conversaba con un amigo que se preguntaba acerca de cómo era posible la existencia de tales grupos. Mi opinión era que la clave residía en la falta de supervisión. Un hecho que nos remite de nuevo al libro de Patricia Whitberg acerca de las órdenes religiosas. En el 8º capítulo, Whitberg reflexionaba sobre el soporte ideológico para una vida virtuosa. Decía: la mayoría de personas virtuosas que se unen a una comunidad religiosa modelada por un nuevo marco ideológico no articulan su elección en términos de elementos abstractos. De hecho, a medida que la nueva ideología replica o sustituye a la antigua, los elementos de aquella se van asumiendo sencillamente como naturales y con total normalidad.
A menudo eso significa que los miembros del nuevo grupo ni siquiera pueden ser conscientes de los caminos sutiles mediante los que la nueva manera de rezar, de obedecer o cualquier otro elemento era diferente de los antiguos. Es decir, el fanatismo es un proceso gradual, de ahí que yo compartiera la opinión de que se fortalece con una falta de supervisión. Pero eso en sí mismo no basta para explicar el caso del sodalicio. Se necesita también un sustrato económico, un engranaje financiero sobre el que articular cualquier aspiración de llegar al mayor número posible de gente. Y se dieron cuenta que era una inmensidad de poder que tenía esta organización y de corrupción de un país que es adicto a la corrupción en muchos espacios, desgraciadamente. Y ellos, el sodalicio es un producto peruano que se amoldó, ¿no?, a las malas mañas, si tienes poder y tienes apoyos. Y ese amoldamiento, ese producto que sale, logró que en más de 50 años las denuncias contra los abusos, los anuncios de abuso de sus miembros, el dinero que amasaron, que llegó en su pico a $1.000 millones, haya funcionado también. Sin el dinero que acumuló el jefe, digamos, del sodalicio ese, Jaime Bertel, el sacerdote, la maquinaria de abuso no hubiera durado tanto tiempo, tampoco la impunidad. Tenemos, de un lado, las prácticas abusivas y de manipulación personal. El sustrato económico, por otro. Pero aún nos quedaría un elemento más al que echar un vistazo. Para ello vamos a cambiar de registro y nos vamos a desplazar un momento al ámbito tecnológico, en concreto a las ciencias de la información y la computación, a la informática. Si tienes una dirección de correo electrónico, seguro que conoces lo que es el correo basura, el spam. Cada día nos llegan decenas o cientos de estos mensajes que tratan de convencernos de haber ganado un concurso en el que no hemos participado o de estar a la espera de recibir la herencia de un rey que ha muerto sin descendencia. Estos engaños los pescamos a la primera, claro. Sin embargo, el ingenio humano también sofistica este ámbito y de tanto en tanto recibimos un correo electrónico que parece auténtico. Tiene el aspecto de nuestro banco o el de nuestra compañía de teléfono. Revisamos la dirección del remitente y hasta incluye el nombre de la empresa. Bien, ese es el punto al que yo quería llegar. Cuando le damos un segundo vistazo para asegurarnos, entonces nos percatamos de que al nombre en la dirección le ocurre algo raro. Le sobra una letra, tiene una palabra extra o cualquier otra característica que nos indica que no proviene de una fuente legítima. A esa práctica la llamamos ciberocupación, cybersquatting en inglés. Un ejemplo concreto. Pongamos que existe una empresa llamada Google. Esa empresa tiene dominios en muchos países, google.com, google.es, etc. Además, tiene filiales que pueden incorporar la palabra Google en su nombre, como Google Ireland. Ahora, imagina que somos personas de dudosa moralidad y registramos a nuestro nombre el dominio verificaciondegoogle.com. Solo tendríamos que enviar un correo de suplantación desde ese dominio y la mitad del engaño estaría resuelto. Bien, regresamos al caso del sodalicio y de otros grupos similares. Aunque el adjetivo católico pueda aparecer aquí o allá, o existan referencias explícitas a características propias de la Iglesia, se puede estar produciendo un proceso similar de usurpación. Las diferentes capas aparentemente católicas actúan como fachadas de una estructura interna muy distinta. El aspecto exterior podría facilitar el engaño de personas de buena voluntad que no sabrían dónde se están metiendo en realidad. De hecho, como veíamos al principio, el cardenal Castillo afirmó en su momento que el sodalicio no poseía carisma alguno y que utilizaba arteramente el nombre de la Iglesia. Por su parte, el periodista Pedro Salinas le decía esto a Vida Nueva. Estábamos hablando de una organización de características sectarias. La investigación Sin Noticias de Dios, que es un libro que publiqué en el año 2022, en diciembre de 2022,
se determinó que Figari ya era un depredador sexual antes de fundar el sodalicio. Con lo cual uno podía inferir que cuando Figari funda el sodalicium no lo hace pues con la inspiración de una gracia divina para ampliar el plan de Dios. Lo hace simplemente para tener una mascarada religiosa de fachada católica para continuar perpetrando abusos sexuales. Tan es así que los abusos sexuales más antiguos identificados por nosotros son a principios de los 70, o sea, recién fundado el sodalicio. Los primeros abusos son 73, 74. Entonces, si ya Figari era depredador hacia finales de los años 60 y a principios de los años 70, digo, ¿en qué momento el Espíritu Santo decidió concederle la gracia a un depredador sexual? Una pregunta que nos hemos hecho muchas personas a lo largo del tiempo. ¿Dónde queda la influencia del espíritu en una fundación de ese tipo? Desde algún punto de vista se podría llegar a responder que ha estado presente en las acciones de los miembros del sodalicio a lo largo de todas estas décadas. Entonces es cuando nos viene a la memoria esa explicación de la hermana Patricia Whitberg acerca de la sustitución progresiva de la propia virtud hasta que ésta es sustituida por el nuevo marco ideológico del grupo al que se ha entrado a formar parte. A propósito de la disolución del sodalicio, Paola Ugaz compartía con Vida Nueva uno de los encuentros que mantuvo con el Papa Francisco, donde parece que cambió la perspectiva del pontífice sobre todo este asunto. Y cuando yo le cuento, están abusando de la gente, está pasando esto es muy grave, Santo Padre tiene que hacer algo resonó en él e hicimos clic, que la gente ha sufrido mucho en esta organización, ha vivido muchísimas injusticias, hay niños, jóvenes con las vidas destruidas hacia futuro para otras organizaciones similares que se sentían protegidas. Yo creo que ha sido además un paso más allá, porque si bien en el caso Caradim se hizo justicia, no hay el tema del dinero que complejiza todo lo demás. Estamos hablando que no han pagado impuestos, o sea, han tenido la ventaja de no pagar impuestos porque Perú y el Vaticano tienen el concordato, enriquecerse con ese dinero, sacarlo del país a través de mecanismos de offshore y que lo manejen 6 personas, ¿no? Que no es el sodalicio per se no tiene nada. Lo que tienen es Jaime Bertel y sus 8 amigos, pero ellos se han enriquecido usando el logo de la Iglesia Católica. Ellos se han enriquecido usándolo y maniobrando ese poder. Y eso es lo grave, representando al Papa Francisco, representando a la Iglesia Católica y haciendo daño en nombre de la Iglesia Católica, porque la mala praxis empresarial del grupo sodalicio te lo puede decir muchísima gente que se ha acercado a ayudarlos, a trabajar con ellos. Ellos se vanagloriaban de esa mala praxis, una chulería empresarial muy propia de algunos malos empresarios peruanos, pero eso era el sodalicio en términos empresariales y eso también se está sancionando. Pues se nos va agotando el tiempo del episodio. Habíamos comenzado con la noticia sobre la disolución del sodalicio y la hemos dividido en esas 3 capas que decíamos: las prácticas sectarias y abusivas, el trasfondo económico que permite poner en marcha una red mundial y el disfraz de lo católico. Cada una de ellas con sus respectivas implicaciones: personas que han sufrido abusos de distintos tipos, una selección de miembros de personas afines completamente leales al movimiento y al grupo de liderazgo, movimientos de dinero, negocios y trasiegos financieros contrarios al Evangelio, usurpación de la identidad católica que podría haber atraído a mucha gente de buena voluntad, creyendo que estaba siendo fiel a la llamada de Dios. Ahora, cuando por fin se articule la disolución del sodalicio de Vida Cristiana, llegará el momento de dirigir la mirada a otros grupos, movimientos y sociedades similares. Si parece un pato, suena como un pato
y vuela como un pato, lo más probable es que no sea una gallina, y mucho menos la de los huevos de oro que salvará a la Iglesia de la falta de vocaciones. Esta semana han ocurrido muchas cosas en la Iglesia y en el mundo. Si nos asomamos a la versión digital de Vida Nueva, leemos que la obispa Marianne Booth, con quien Donald Trump se ha enfadado, ha afirmado que se sentía en el deber de informar de que en Estados Unidos hay gente que vive con miedo. En el mismo país, el presidente de los obispos americanos dice que algunos decretos de Trump son profundamente preocupantes. Por su parte, en Nicaragua, el gobierno ha confiscado el Seminario Mayor de Matagalpa. La Iglesia mexicana ha difundido un mapa de ayuda para migrantes y deportados con 40 centros de apoyo disponibles. El Papa Francisco llama a romper las barreras de género en la Iglesia y afirma que las monjas merecen más oportunidades de liderazgo. Esas y otras noticias las encuentras en vidanuevadigital.com. Con esto llegamos al final del episodio. Hemos arrojado una mirada amplia a un tema cargado de dolor, como cualquier otro donde haya víctimas de abuso. Aquí no caben las bromas ni los insultos cruzados. Si el sodalicio estaba corrompido desde su mismo origen, entonces su disolución proporcionará más frutos de los que produjo en vida. Me despido. Gracias por quedarte conmigo todo este rato. Si te ha gustado el episodio, considera compartirlo ahora para llegar a más personas. Por mi parte, nada más. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días. El podcast de Vida Nueva.